Muchas gracias por todas las personas que están presentes aquí y también que estén conectadas a través de la plataforma. El día de hoy vamos a hablar sobre los resultados obtenidos en la línea de investigación sobre el uso eficiente de los recursos naturales y químicos en sistemas agroclínicos. Los dejaré a continuación con Adriana y Paulette, quien mostrará todos los resultados de su línea de investigación. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? A ver, voy a pedir entonces, mejor sacar acá el... Buenos días. Bueno, efectivamente, dentro de lo que es la línea de investigación dentro del Centro de Técnicas Nucleares en Ecosistemas Vulnerables, yo hoy voy a hablar con respecto a lo que es la dinámica de nutrientes en frutales utilizando técnicas isotópicas. Sin embargo, para ello vamos a comenzar mostrando un poco qué es el centro, pero brevemente. Sabemos que estamos ubicados acá en la Centro Nuclear La Reina, de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y entre ellos está conformado este Centro de Tecnologías Nucleares en Ecosistemas Vulnerables. Ya se han dado dos charlas anteriormente del mismo centro, pero ¿qué es lo que nos une? ¿Cuál es nuestra misión como centro? Es investigar, desarrollar y proyectar las líneas de estudios en la generación de conocimientos, articulando redes colaborativas. Para nosotros es muy importante eso, siempre estamos trabajando con distintas instituciones de universidades, instituciones de investigación en general y algunas empresas en particular para la resolución de diferentes problemáticas en el marco de los ecosistemas vulnerables y su relación con la sociedad. Esa es nuestra misión. Y en ella llevamos a cabo 4 líneas. Como decía anteriormente, ya se han presentado 2 de ellas, que es la evaluación integrada, la inocuidad alimentaria, uso de las técnicas nucleares para el fortalecimiento de la apicultura nacional en el ámbito de la sanidad y el fraude alimentario, que fue la semana pasada, y efectos fisiológicos y químicos del uso de radiaciones ionizantes para el mejoramiento de la adaptabilidad de las especies vegetales. Hoy es con respecto a la línea de uso eficiente de los recursos naturales y químicos en sistemas agroclimáticos. Este es justamente hoy día quienes están colaborando en este centro de acá de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Estamos presentes, ahí está, bueno, Doris, Enrique, Marco, Ana, Daniel, y contamos hoy en día con la colaboración también de Paulette Blanc y Macarena Fuica. Este es el grupo en el cual nos fortalecemos y trabajamos en estas líneas. Pero bueno, como decía yo, ecosistemas vulnerables. ¿Qué significa? En estos momentos sabemos que estamos sufriendo algunos cambios, no solamente ahora, sino que a través de los tiempos, pero estamos recibiendo algún impacto que es finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos, ¿no es cierto?, a estos cambios climáticos, siempre buscando lo que es la eficiencia, optimizar los recursos. ¿Qué es lo que tenemos? Ya sea nuestros recursos naturales, como también los que nosotros tenemos que utilizar para poder obtener la información que necesitamos. Entonces, como yo decía, sabemos que este cambio climático está trayendo problemas con respecto a la escasez de agua. Ya zonas que antiguamente o que antes tenían mayor cantidad de recursos como el agua, hoy se están viendo limitados. Así, cambios en las temperaturas y con ello los gases efecto invernadero también, las emisiones han ido cambiando. Sabemos además que todo lo que está pasando, la dolarización, en fin, los vaivenes a nivel mundial, hace que los costos también de fertilizantes, si vamos a utilizar algún nutriente para aplicar en nuestros cultivos, también se ven afectados hoy con un alza de fertilizantes que afecta nuestros costos. Por lo tanto, tenemos que buscar ser óptimos. ¿Qué pasa con el suelo? Tenemos que cuidar nuestro suelo. Hoy tenemos también problemas que hemos venido atravesando a través de la historia, problemas de erosión. Perdemos nuestra calidad de suelo, perdemos cantidad de suelo y con ello también los nutrientes y los distintos agroquímicos asociados. También hay un aumento de la población y con ello hemos visto también afectado la
productividad. ¿Por qué? Porque hay menos área o superficie cultivable. Hemos empezado a cambiar puntos que eran o áreas que eran también para la agricultura, hoy se están utilizando también para distintas construcciones y con ello, una vez más, tenemos que hacer eficiente el uso de los recursos. Y con ello también el cambio en los hábitos alimenticios. Otro de los temas que también es importante, ¿qué está pasando con nuestros hábitos alimenticios? Hay un cambio, por lo tanto, nuestra productividad también tiene que ir ajustándose a ellos. Y también, dado todos estos sistemas, nuestros insectos polinizadores, entre ellos las abejas, también se ven afectados. Necesitan agua, necesitan justamente una floración, necesitan justamente especies vegetales que estén disponibles para su producción específicamente o especialmente si lo vemos desde el punto de vista de la miel. Así llegamos a este punto en que hoy vamos a hablar de lo que es uso eficiente de los recursos naturales y químicos en sistemas agroclimáticos. Nos basamos, ¿no es cierto?, en el uso de técnicas nucleares, uso de isótopos también, técnicas isotópicas, como herramientas en la obtención de información para poder hacer más eficiente y óptimo un sistema agroambiental y con ello la productividad. Ahora, ¿por qué el uso de técnicas nucleares o isótopos en general? Porque es un método más directo, podemos cuantificar, podemos trazar, como dice, con mayor precisión, en menor tiempo, y no necesitamos grandes superficies como para poder tener información, obtener resultados. Y algo muy breve, en realidad, solamente decir qué es un isótopo, ¿no es cierto?, que nosotros lo utilizamos para distintas aplicaciones en el ámbito, en este caso, de los ecosistemas y poder obtener información. Son átomos, son elementos, átomos con igual número atómico, pero difieren en su masa atómica. Ahí tenemos brevemente la conformación. Si uno ve una tabla periódica, puede empezar a ver diferencias. Igual número de protones y difieren en el número de neutrones. Y en eso nosotros hablamos de isótopos estables, aquellos que en realidad están en la naturaleza, ¿no es cierto? No hay una emisión de radiación, y los isótopos radiactivos, aquellos que sí van, ¿no es cierto?, cambiando de estado, van liberando energía, y podemos tener energías alfa, beta, gamma, y podemos, digamos, finalmente muchas veces para que van pasando a isótopos más estables. Eso en términos generales. Ahora, ¿cómo utilizamos estos isótopos? Los utilizamos para conocer nuestra relación del medio ambiente, para conocer suelo, comportamientos de agua, en fin, qué es lo que pasa en todo su entorno. Y en particular, a través de la historia que llevo acá en la comisión, por producto de todos los usos que hemos realizado, he trabajado con nitrógeno. Sabemos que hay macronutrientes, nutrientes los más fundamentales para un cultivo, ¿no es cierto?, que es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, mirado como grandes nutrientes. Sin embargo, también hay otros que se les llama secundarios, e igualmente importantes, no es que no sean importantes, porque muchas veces nos permite conocer justamente cómo se va a formar un fruto, por ejemplo, la calidad de fruto. Y en ese sentido, he trabajado con el nitrógeno, con el fósforo, y entre ellos, si yo estoy hablando acá de un isótopo en abundancia, el N14, el nitrógeno 14 está en gran abundancia en todas partes. Yo he trabajado además con el isótopo estable nitrógeno 15, que para la planta, por ejemplo, la planta lo asimila igual, para la planta es lo mismo, es nutriente. ¿Cuál es el beneficio para nosotros en nuestros estudios? Es que yo lo puedo trazar, puedo conocer su recorrido y puedo detectarlo. Y es en ese sentido que me permite tener más información específica de cuál es el comportamiento en un sistema suelo-agua-planta. Asimismo, también he trabajado con fósforo 32, también justamente la diferencia acá, el fósforo 31, que es el más abundante en la naturaleza, es el estable, tengo yo la posibilidad de trabajar con el fósforo 32.
Ahí ese es radiactivo, eso es cierto. Sin embargo, por su vida media corta, que son 14 días, su vida media corta me permite que a través de un periodo del estudio que yo esté realizando, finalmente puedo tener un sistema, un suelo, si yo lo apliqué al suelo, o una planta que no va a tener ese fósforo 32. Por supuesto que yo trabajo con ciertas concentraciones, cierta actividad, como llamamos, para asegurar ese paso. Pero igualmente me permite conocer el comportamiento. Por otro lado, también tenemos el carbono 12, que está en abundancia, y el carbono 13. Ambos son estables, pero sin embargo, yo por medio de algunas detecciones, con algún equipamiento en particular, puedo, por ejemplo, conocer si tengo una planta que tiene una cierta conformación, por ejemplo, un trigo, que tiene mayor cantidad de carbono 12, o si es una planta que a lo mejor es un maíz, que tiene a lo mejor otra proporción de carbono, a lo mejor 13. Por lo tanto, conociendo esas diferencias, yo puedo saber a lo mejor en una rotación de cultivo qué es lo que tuve. Si yo llego a un sitio que no conozco, qué es lo que hubo cultivado ahí, puedo ir conociendo cuáles son los orígenes y cómo es el movimiento y el comportamiento en un suelo. También me ha tocado trabajar y actualmente estamos trabajando con calcio 45. Ese sí que es radiactivo, comparativamente con el 44 o con el 42. El 45 es radiactivo, pero una vez más pasa algo similar en cuanto a la vida media, es de 56 días, si no mal recuerdo, y lo mismo, yo manejando las actividades dependiendo del tipo de estudio, qué es lo que necesito, me aseguro de tener una cierta actividad para que durante un periodo y al final de mi estudio yo no tenga problemas con lo que me va quedando ni con los residuos. Sin embargo, para mí es suficiente para poder tener la información que busco. Y asimismo tenemos oxígeno y hidrógeno, que eso estamos hablando del manejo de agua, por ejemplo, sistemas que son para conocer las evapotranspiraciones de las plantas. Cómo esa planta, ese cultivo, está utilizando el agua, está realizando una buena evapotranspiración, qué significa, cómo está bajo las condiciones climáticas. Por lo tanto, de esa manera, conociendo orígenes de agua, cómo está sucediendo la evapotranspiración, yo a la vez puedo influir en el sistema de riego y hacerlo óptimo. Boro también, actualmente también con boro, ese es un isótopo estable, pero también me permiten conocer movimientos, distribución, y ahí yo les voy a mostrar ahora un poco de algunos resultados de los estudios que estamos generando o realizando actualmente. También hemos recibido también las propuestas y actualmente estamos participando en una propuesta que ya se realizó con selenio. Selenio también es un estable, pero me va a permitir también conocer un poco desde el punto de vista nutricional, en este caso de una leguminosa. Y así, entonces para mí es muy posible, obteniendo todos estos isótopos, tener la distribución, conocer, por ejemplo, en una planta, en sus distintas partes, conocer qué hay en el suelo. Yo puedo, con lo que yo aplico, con lo que yo analizo, saber cuánto quedó en el suelo, cuánto quedó en la hoja, cuánto quedó en el tallo, en el fruto. Por lo tanto, eso uno no lo puede hacer simplemente con una metodología convencional. Y esa es una de las grandes ventajas que tenemos. Pero esto no es todo. Yo, como dije, ahora voy a hablar de lo que es la dinámica de nutrientes en frutales, pero un poco para que ustedes conozcan un pequeño barniz. Se han realizado y se pueden realizar muchos estudios, entre ellos la emisión de gases de efecto invernadero. Hoy en día también estamos colaborando ahí con la Universidad de Chile en ello, pero no voy a hablar de ese tema ahora. Sin embargo, también podemos hacer ajustes, podemos en realidad hacer óptimo el uso de nutrientes y con ello disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente del óxido nitroso, que es uno de los grandes elementos, de gases que se están evaluando. Hemos trabajado en estudios de erosión en suelos en pendientes agrícolas.
Acá no se observa bien, pero estamos hablando a veces de un 30%. Si ustedes pueden ver, hay verdaderas cárcavas, producto de lluvias principalmente, puede ser que ahora ya no están tan presentes, pero sí generaban mucho problema. Y hay metodologías convencionales para medir la erosión, es cierto, pero son más bien disruptoras del medio. Hay que instalar verdaderos tambores, esperar que se reciba un lixiviado, o sea, agua que escurre. Nosotros, con nuestras técnicas, simplemente a través de un transecto, vamos tomando pequeñas muestras y podemos conocer cuál es el elemento, o sea, cuánta cantidad de suelo se movió en un perfil, o sea, en una pendiente. ¿Y eso por qué? Porque estamos utilizando o podemos utilizar el berilio 7, que es también es un isótopo que se produce en forma natural por medio de rayos cosmogénicos y que cae, y estamos todos los días, con cualquier lluvia, cualquier movimiento de agua que hay externo, cae a la superficie de los suelos, ¿no es cierto?, a las partículas, se adhiere, y cuando hay movimiento de suelo, yo lo puedo trazar, o sea, con pequeños movimientos de suelo, con pequeñas o sea, cantidades o muestras, yo puedo evaluar y decirle, ¿sabe qué? Usted va a usar cobertera, que es lo que sucedió en estas áreas de zona de viñas. Posteriormente empezaron a poner cobertera en trilera y justamente cambió mucho esa erosión. Y con ello estoy facilitando mantener el suelo, mantener justamente los nutrientes que estoy utilizando y todos los productos. O sea, evito esa llegada de químicos que podrían contaminar, ¿por qué no el agua? A lo mejor el agua de los canales que están alrededor. Entonces, es muy importante. Asimismo, también hemos realizado estudios este fue un estudio bastante grande con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, con el INIA, en el sur, en el cual se hicieron rotaciones de cultivo. Ustedes, bueno, saben, en el sur, en distintas partes, se hacen rotaciones de cultivo, avena, lupino. Lupino en este caso, bueno, en este caso era particularmente, todo era principalmente para producto de granos y también para alimento animal. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que evaluar a veces la fijación biológica de nitrógeno. Uno dice, ¿qué es eso en realidad? Son plantas, ¿no es cierto? En este caso leguminosas, que tienen la capacidad también de tomar el nitrógeno por medio de su conformación, tienen la capacidad de tomar nitrógeno, para decirlo en forma simple, y con ello, ¿qué es lo que puedo lograr yo? Dejar disponible probablemente un poco de nitrógeno para el cultivo que continúa, además mejorar a lo mejor las cantidades, la fertilidad del suelo, o sea, pero todo eso, ¿cómo lo evalúo? Con las metodologías que nosotros utilizamos, las metodologías isotópicas, se puede tener esa información en forma cuantificable. Ahí mismo también hemos estado en todo el área de detección y degradación de plaguicidas. Sí, ahí hemos utilizado plaguicidas enriquecidos con carbono 14. Con carbono 14 ahí estamos hablando de otra cantidad de años de vida media, más de 5.000 años. Por lo tanto, los estudios que hemos realizado han sido a nivel de laboratorio, sin embargo, con muestras reales. Muestras reales implica tomar los suelos agrícolas y hacer los estudios en laboratorio buscando la degradación, la biodegradación y con ello decir, ok, ¿aplico este producto o mejor este? Ambos tienen similitud en cuanto a qué es lo que quiero controlar, ya sea un insecto, un hongo, pero este se degrada más, o sea, de mayor manera o más fácilmente en este suelo que este otro, y con ello, ¿por qué no decir efectivamente, puedo recomendar este producto? Así hemos pasado también con el uso eficiente de agua y también hemos evaluado a nivel de raíces qué está pasando con las raíces de un frutal, por ejemplo, qué está sucediendo, lo que llamamos actividad radicular. Puedo también realizar algunos estudios inyectando una cierta cantidad de fertilizante y ver cómo es absorbido por la raíz.
O, ¿por qué no? Si tengo yo un portainjertos, muchos frutales generalmente, y no solo frutales, sino que acá tenemos otras experiencias en otra de las líneas que están trabajando con la genaria, como para portainjerto de sandía o de alguna otra calabaza. Y los patrones o los portainjertos, uno habla de que le dan ciertas características a lo que yo estoy teniendo arriba. Por ejemplo, una manzana, que yo lo pongo sobre otro tipo de patrón. Pero puedo evaluar también puedo evaluar qué está pasando con eso. Y así hemos realizado muchos estudios. Todo eso para decirles que en realidad, bueno, acá este es un trabajo que se ha realizado a través del tiempo, no solamente, por supuesto, estando yo, ha trabajado mucho Marco Acuña, han trabajado otras personas, Jimena Videla, Ana María Parada, ¿por qué no decir la persona que hoy en día tiene un reconocimiento afuera donde está el mural, que es Inés Pino, que ella en realidad formó principalmente junto a otras personas, pero le dio como más fuerza a esta área, en esta línea en particular. Y en realidad es todo ese legado, también toda esa información y transferencia que se ha recibido y se ha continuado justamente trabajando incluso con otros isótopos. Y acá, para ver lo que es la dinámica finalmente de nutrientes pensando en frutales, llegamos a lo que hoy estamos desarrollando. Y para ello una breve descripción de, bueno, es un trabajo que estamos realizando en conjunto. Allá venimos desde el 2018 trabajando con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y así como yo les hablaba de los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, también les dije que habían otros elementos que son igualmente importantes. Y entre ellos está el calcio. El calcio, ¿por qué es importante? Es importante para la formación de las paredes celulares, es importante para la formación de los frutos y evitar algunos desórdenes fisiológicos. No sé si alguna vez han comido alguna manzana y ven que tiene como pedacitos un poco corchosos, algún punto café, algo corchoso. Eso es un desorden fisiológico que se llama bitter pit, bitter pit, justamente. Y ahí hay un problema de calcio. Puede haber otras cosas, lógico, pero uno de los puntos para evitar eso es utilizar una fertilización con calcio. Y en ese sentido, ¿cómo partimos? Bueno, trabajemos en manzanos, se presentó esta posibilidad, cómo lo hacemos y empezamos a ver cómo aplicamos, porque habitualmente se aplica no solo al suelo, se hacen aspersiones al área foliar, a las hojas. ¿Cómo hacemos esto para aplicar calcio 45, pero que a la vez el calcio 45 que llegue no quede allá, pero que es calcio 45? O sea, empezamos a ver cómo podíamos hacerlo. Dijimos, pintemos las hojas. Y para ello hicimos todo un estudio en el laboratorio, pintando hojas, viendo cuánto pesaba cada una, para poder saber cuánto realmente por pincelada estábamos aplicando. Después haciendo las mediciones, en fin. Y llegamos a un punto en que desarrollamos o adaptamos también una metodología de aplicación, metodología analítica, establecimiento de curvas, algo que no habíamos hecho nunca, en realidad, y se transformó incluso en un paper, en un artículo científico que hoy en día ha sido bastante citado en estos casos. Y acá utilizamos para la detección o medición posterior, una vez que manejamos las muestras, hacemos toda la preparación analítica, un contador de centelleo líquido que nos permite evaluar y tener las comparaciones en cuánto es lo que yo apliqué, cuánto es lo que queda finalmente después de un periodo, y con ello ir conociendo los movimientos del elemento en la planta. Y es así, como yo les decía, el calcio, que es un nutriente importante también para la formación de frutos, y nos ha permitido conocer el movimiento del calcio en los diferentes tejidos. Y empezamos a hacer, oye, si aplicamos en el suelo, ¿qué pasará? ¿Cómo se moverá? Porque, lógico, mientras hay transpiración, hay ¿no es cierto?, una absorción desde el suelo a la planta, pero este movimiento será
¿Cómo? Según literatura dicen que se mueve un poco, que no tanto, en fin. ¿Qué pasa si yo aplico en una hoja? ¿Se mueve a las hojas vecinas? ¿Qué pasa si yo aplico en un fruto? Se mueve dentro del fruto, queda ahí, a las hojas. Entonces empezamos a hacer todo ese tipo de estudios. Y así es como estuvimos trabajando también en mandarinas, o sea, en cítricos, y aplicamos justamente en distintas partes y pudimos ver que en realidad si yo aplicaba al suelo, claro, la mayor parte del calcio se queda en el suelo, ya sea en las raíces o en el suelo. De eso, un 22% ya aparecía en los brotes y hojas. Por supuesto que hay que ver qué edad tiene la planta en el frutal que yo estoy trabajando. También eso es importante. Y un 1% o menor a un 1% en el fruto en ese momento. Lo mismo, ¿qué pasaba cuando yo aplicaba en hojas y fruto? La principal cantidad de calcio quedaba en esos tejidos. Por lo tanto, con eso, yo decía, bueno, efectivamente no es tan móvil, el calcio no es móvil, refuerza o postula finalmente que en qué momentos yo quiero hacer una aplicación, qué va a pasar, cuál va a ser el objetivo. Y podríamos decir entonces que una aplicación al suelo en etapas de desarrollo temprano de este cítrico sería suficiente para complementar los requerimientos de calcio por medio de la absorción radicular, si ese es mi objetivo, si en esa etapa de desarrollo está el cultivo. Siempre es importante establecer cuál es el objetivo, en qué estoy trabajando, para poder ver si es que efectivamente yo cumplo lo que estoy buscando o cómo lo puedo mejorar o qué conclusiones puedo llegar. En forma paralela también, con otros colegas acá de la Universidad Politécnica de Madrid, no teníamos la posibilidad de hacer algunos estudios de tejidos y se mandaron algunas muestras de tejido y más que nada como para poder decir, efectivamente, tenemos, mientras en un fruto, por ejemplo, mientras el fruto es pequeño, ¿no es cierto?, va a tener más estomas, o sea, más estomas donde están respirando, donde hay mayor movimiento, por lo tanto, si yo aplico a lo mejor en una etapa el producto, cuando el fruto está más pequeño, va a haber una reacción distinta a que cuando va creciendo a lo mejor el fruto y ya va teniendo distintos, o sea, los estomas van cerrándose un poco, ya tenemos también las glándulas oleosas, en fin, son varias cosas que se tienen que ir conjugando y observando para poder concluir. Seguimos también con otros cítricos también, acá con naranjos, también con la aplicación de calcio 45, pero como yo les decía acá, la idea fue también, oye, si aplicamos en fruto, o lo aplicamos cuando está en hoja y ante la floración, ¿y qué pasa si aplicamos cuando ya está el fruto pequeño? O si aplicamos con el fruto más grande. Entonces se hizo el mismo estudio. Para ello, porque ya empezamos a mejorar la metodología, ya no usábamos un pincelito, ya empezamos a ver que en realidad con micropipeta específicamente podíamos dejar la misma cantidad más exacta y ya no nos arriesgábamos también a perder un poco del producto en un pincel. Entonces ya estábamos desarrollando una mejor metodología de aplicación. Y empezamos a hacer este estudio, o sea, un fruto, 30 días, lo mostramos de 30, o sea, le agregamos el producto 30 días de su formación, después de floración, a 44, 66, 99, entonces fuimos viendo, claro, el diámetro ya iba cambiando. Finalmente, con calcio 45 veíamos que, claro, cuando es más chiquitito, la mayor cantidad se encuentra, la mayor cantidad igual se encuentra en lo que es el flavedo y albedo, que es el exocarpo, que es en realidad entre la cáscara y esa parte blanca que uno saca cuando pela una naranja, eso. Y otra cantidad se encontraba en la pulpa. En la medida que ya va creciendo, ¿no es cierto?, este fruto, ya la cantidad del producto que yo apliqué se encuentra en menor proporción en la pulpa y mayor proporción en lo que es el flavedo y albedo. Y asimismo veíamos las cantidades como
a través de los tiempos, digamos, si veo el pedicelo, que es lo que une, ¿no es cierto?, el fruto con el árbol, y qué es lo que había en el fruto como tal, veíamos que también iba aumentando. Si yo lo veía en particular, esta relación cambiaba, pero iba aumentando porque el producto, o sea, el fruto es mayor. Y así pudimos también, yo siempre he dado origen a distintas publicaciones científicas en las cuales hemos ido compartiendo estos datos. Otros estudios también con calcio 45, para que vean ustedes la inquietud de si yo aplico acá, si yo aplico allá. ¿Por qué? Porque el producto, el calcio en general, se aplica no solo al suelo, como les decía, sino que también de manera foliar. Entonces acá también hicimos otros estudios con ají, con cerezos, y empezamos a ver qué pasa si aplicamos en las hojas basales, qué pasa si aplicamos en las hojas apicales o superiores, qué pasa si aplicamos al suelo. Y empezamos a ver justamente la escasa movilidad que tenía el calcio y también vimos la diferencia que hay entre un cultivo mirado como el ají, que es un cultivo más bien herbáceo, con respecto a los cerezos, que son más bien leñosos. Entonces también la especie también se comporta un poco diferente. Si bien el calcio no es móvil en ninguna de las dos especies, sin embargo, en una teníamos mayor cantidad de calcio en algunos tejidos que comparativamente en el otro cultivo. Y así es como en realidad vemos que, o volvemos a decir que el calcio, como les decía, queda principalmente en los tejidos asociados donde se ha aplicado. Sin embargo, teníamos diferencia entre cerezo, comportamiento cerezo y ají. Como les decía, justamente en este caso, en cerezos, aplicado en hojas y suelo, en general tiene baja movilidad. Por lo mismo que les he explicado, no tiene mucho movimiento, sin embargo, la manera de absorberlo o de que cómo se encuentra es distinto. Entonces, una vez más, ¿cómo podemos tener una recomendación? ¿Qué pasaría si es que yo hago una aplicación de calcio al fruto de cerezo recién cuajado, como medio para aumentar su concentración y limitar las alteraciones fisiológicas, estos desórdenes, este bitter pit, por ejemplo? Yo podría decir, ok, fíjese que en esta etapa, hasta este punto, aplique, le conviene. Ah, no, es que yo no sé. Entonces, si quiere corregir, a lo mejor aplique al suelo y no gaste en aplicar a la parte foliar. O sea, va a depender de cuál es el objetivo. Y del calcio empezamos a ver el boro. El boro también es otro de los elementos importantes que también es fundamental para una buena polinización, o sea, para una buena cuaja después de la polinización. ¿Por qué? Porque la flor tiene que estar bien conformada, es importante también para el fruto, para un buen fruto, la firmeza, en fin, y entonces pasamos a boro, otro de los elementos que también se aplica al suelo o también aplicaciones foliares. Entonces, con todo esto estamos diciendo, está bien aplicar en distintas etapas, está bien que yo pueda utilizar distintos elementos. Sin embargo, lo que estamos buscando acá es ser eficientes, hacer optimización del uso de los recursos, de qué es lo que realmente estoy aplicando y con ello a lo mejor, ¿por qué no cuidar el costo y todo lo que significa y con ello asociado al medio ambiente? Entonces, en boro comenzamos a trabajar en aculeo, justamente. Acá hay un gran grupo que, bueno, está Patricia Gaete, Carolina Marcial, en fin, está Marco, Claudia, Jimena, las dos Jimenas que estaban. Entonces empezamos a ir a ver cómo podíamos aplicar también este boro en distintas partes, porque bueno, dicen, no, sí tiene un poquito más de movimiento, pero hay que comprobarlo, hay que, justamente para decir, en esta época aplico, en esta sí, en esta no, depende de qué es lo que quiero. Y ya como les dije, fuimos cambiando metodología, y esta metodología ya es con micropipeta, más avanzados, sabemos efectivamente cuánto es lo que aplicamos, y pudimos obtener alguna información, y vimos que en este caso,
cuando ya aplicábamos en yemas es cuando está recién como yema hinchada, antes de que comience a florecer. Si aplicábamos en esa época, que es uno de los momentos en los cuales se aplica el boro, en esos momentos, antes de la brotación, mostró que el boro permanece en los tejidos del fruto y en menor proporción en hojas cercanas y brotes nuevos. O sea, si mi énfasis es apoyar una buena formación de flor, tener un buen tubo polínico, está bien, entonces a lo mejor eso es lo que quiero aplicar en ese momento. Acá estamos hablando de movilidad y distribución, no hemos ido a la parte dosis, ¿ya? Solamente nos hemos focalizado en lo que es conocer la distribución y la movilidad de los elementos. No así en nitrógeno, que ya tenemos estudios relacionados con lo que es eficiencia de uso. Y actualmente estamos trabajando, bueno, por medio también, todo esto siempre con la Universidad Católica, y en estos minutos hay un tesista, Gerardo Arredondo, que está realizando su tesis de doctorado, y justamente estuvimos en el área donde él se encuentra, en Pelarco, y empezamos a realizar muchas aplicaciones de boro, pero no solo boro, en algunos realizamos aplicaciones de calcio. Pero con respecto al boro, empezamos a ver qué pasa si aplicamos en esta época, qué pasa si aplicamos en esta otra, qué pasa si yo aplico hoy y un año más tarde quiero evaluar. Todo eso lo estamos ahora teniendo. Estamos justamente en el proceso de datos. Bueno, Manuel también nos ha acompañado a terreno en algún momento también, y hemos empezado a ver, hacernos tantas preguntas con respecto a la movilidad, a la distribución, y justamente para poder decir en qué minuto aplico, cuándo es el mejor momento. Entonces tenemos una batería de ensayos que hemos hecho desde el 2021, con todas las dificultades que significa, 2022, y hoy todavía estamos analizando muestras. ¿Por qué? Porque todas tienen un proceso, por supuesto. Es traer cada muestra, identificar, por supuesto que el registro es importantísimo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles eran las condiciones imperantes? ¿Qué es lo que se realizó? Y justamente estamos ahora en esto, en proceso de datos, de análisis de datos, y ahora también acabamos de presentar o sea, no vamos a presentar, esa es la idea, un trabajo en la conferencia de los 100 años de boro. ¿Se imaginan lo que significa eso? 100 años existe grupos de científicos, de investigadores trabajando en boro. Para nosotros que recién estamos en esto dando énfasis, va a ser muy interesante. Y se acaba de enviar un abstract para poder presentarlo oral. Ojalá que se pueda. Y en eso estamos hoy en día, trabajando con ello. Otra de las cosas importantes, porque yo di el énfasis a este último en boro, pero también les dije, ojo, estamos aplicando calcio 45 también. Porque empezamos a conversar justamente con nuestros profesionales del reactor, y hoy están produciendo el calcio 45 para poderlo utilizar. Eso es una gran, o sea, para nosotros es pero fundamental. Si no, la mayoría de los productos tenemos que adquirirlos, y si no es por el Organismo Internacional de Energía Atómica, en muchas ocasiones no podemos comprarlos de manera muy fácil, a pesar de que necesitamos pequeñas cantidades, pero con la gran cantidad de estudios que queremos realizar y que hemos realizado, hemos contado con el apoyo de ellos a través de diversos proyectos. Pero hoy el calcio 45 está siendo producido acá en el reactor para nuestros estudios, y eso es fundamental. Y todo este recorrido para decirles que hoy tenemos este año un Fondesit regular en el cual se postuló también en conjunto con la Universidad Católica. Ellos digamos, llamaron también, digamos, a ver esta unión con la Universidad Austral también, y para poder trabajar en nitrógeno. Para mí ya es un área que ya la he venido trabajando bastante. Sin embargo, jamás habíamos trabajado en arándanos. Sabemos cómo está la producción hoy día, sabemos las competencias que tenemos que tener en el uso de nuevas variedades, hacernos competitivos, en sacar a lo mejor
producciones tempranas. Sin embargo, como yo les decía, los costos son importantes. El ambiente, evitar contaminaciones ambientales en agua, en suelo, evitar los gases o disminuir gases de efecto invernadero es fundamental. Entonces, se busca, ¿no es cierto?, ver el efecto de la cantidad y forma, nitrógeno como amonio o como nitrato, de esta fertilización nitrogenada sobre la nutrición del calcio del arándano. O sea, ya estamos uniendo también dos elementos, cada uno en su competencia, producto de que uno es para la formación en general, producción, y el otro tratando de ver qué pasa con los frutos, la firmeza, la post cosecha finalmente. Y en un suelo andisol del sur de Chile. O sea, esto está en la zona de la región de la Araucanía. ¿Cuál es la hipótesis? Altas concentraciones de fertilizante nitrogenado, como nitrato o amonio, en suelos volcánicos ácidos, afectan la absorción, transporte y distribución de calcio a través de la planta, lo que genera efectos negativos en el desarrollo de la planta y la calidad del fruto en arándano. Esa es la hipótesis, eso es lo que hay que justamente buscar a través de los objetivos, que es caracterizar el desarrollo de la planta y la calidad del fruto bajo tratamientos con amonio y nitrato en este suelo, andisol, evaluar el efecto de la preferencia de absorción de amonio o nitrato, y acá estamos utilizando nuestro isótopo N15, tenemos fertilizante con N15, por lo tanto podemos realmente saber cuál es la absorción. O sea, yo para qué voy a aplicar 100 si puedo aplicar 80, lo puedo saber perfectamente. Y su relación con el calcio 45, tenemos hoy ya calcio 45 a disposición y podemos realizar con tranquilidad los estudios. Comparar la absorción, transporte y distribución de calcio 45 en raíz, hoja, tallo, caña y fruto en suelo con estos tratamientos. Como yo les decía, puedo separar, hacer destructivos, claro que hay que ser destructivos, eso sí, para poder hacer el análisis total de la planta, cada una por sus tejidos y tener un balance, eso es pero espectacular. Y finalmente, analizar cambios en el transcriptoma de raíces, hojas y frutos en respuesta al tratamiento con estos fertilizantes en este suelo. Ver cuál es la influencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estaría pasando ahí? Nuestros colegas de la Católica están más en esa área. Y esta, no se ve muy bien, pero simplemente para mostrarles algo bien rapidito, este es el sector, digamos, muy específico, donde se hace todo un análisis de dónde están las vertientes, en fin, el agua, dónde podría confluir, todo esto, conocer, digamos, dónde hay una pequeña pendiente superior, donde no, todo esto para poder ubicar bien dónde van a estar las plantas, dónde se van a hacer las líneas de riego por goteo, para hacerlo eficiente y poder realizar los estudios en particular. Y acá, bueno, mínimo 6 repeticiones por tratamiento para hacer todas las combinaciones, así que van a ser varias plantas y tendremos que hacer varios viajes a la zona para poder ir aplicando, muestreando y afinando todos los puntos. Entonces, este es un proyecto que recién está comenzando, estamos en esta etapa porque nuestra etapa de cultivo, más bien de producción, de aplicaciones, comienza desde agosto en adelante, o septiembre en realidad, cuando ya uno tiene las plantas y estamos comenzando con la etapa de primavera-verano. Entonces, estamos en esto y este es uno de los proyectos, el que está comenzando este año y el que nos va a plantear grandes desafíos en todo sentido. Eso es lo que estamos realizando y hoy en particular, a pesar de todo el recorrido y de todas las posibilidades y los potenciales que tienen las técnicas nucleares e isotópicas, es lo que estamos realizando. Y creo que esto es importante nunca perderlo de vista, porque un suelo sano y un uso eficiente del agua nos permite mantener una producción sustentable y sostenible, que son dos conceptos que son diferentes. Y eso es fundamental para tener una vida para todos, no solamente humana, animal, insectos, en fin, todos los que estamos viviendo en estos ecosistemas que son vulnerables.
Gracias.